La fórmula perdida en los pergaminos del desierto. El viento cálido del Negev soplaba sobre las dunas, levantando remolinos de arena que danzaban como espíritus ancestrales. Elías ben Simón, un arqueólogo judío de ojos cansados y manos callosas, se secó el sudor de la frente mientras examinaba el fragmento de pergamino a la luz parpadeante de su linterna. Había encontrado el pergamino escondido en una grieta rocosa, cerca de las ruinas de un antiguo midrash, una escuela rabínica que había estado olvidada durante siglos. El texto, escrito en hebreo arcaico con tinta de hollín y aceite de oliva, hablaba de algo que ningún libro sagrado menciona abiertamente: la fórmula de Moisés para la abundancia material. Y Laiche sabía que no era un texto cualquiera. Los rabinos de su familia, guardianes de tradiciones secretas, siempre susurraban sobre el conocimiento prohibido, el que Moisés habría recibido no en el Sinaí, sino en su juventud, cuando todavía era príncipe de Egipto. Un conocimiento que no estaba incluido en la Torá escrita, sino que se transmitía oralmente solo a los más dignos. El oro no es malo, sino una bendición cuando fluye como el río Nilo para aquellos que saben cómo invocarlo, decía el pergamino. El texto comenzaba con una advertencia: quien busca riquezas solo para sí mismo será consumido por ellas. Pero quien entienda que la abundancia es un río que debe fluir, dar y recibir, despertará las puertas celestiales que ni siquiera el faraón podría cerrar. Y Laiche sintió un escalofrío. No fue magia ni brujería. Era una tecnología espiritual, una secuencia de acciones, palabras e intenciones que, cuando se ejecutaban con precisión, alineaban al hombre con las leyes ocultas de la creación. 3 noches después, en una habitación cerrada en Jerusalén, Elías encendió 7 velas de cera de abejas, cada una de las cuales representaba un día de la creación. Sobre una mesa de cedro colocó una copa de plata llena con agua del manantial de Siloé, monedas de plata antiguas y una ramita fresca de ruda, una planta mencionada en el pergamino como la llave que abre los ojos para ver lo invisible. Luego comenzó a recitar las palabras en voz baja, siguiendo el ritmo de su propia respiración. Baruch ata Adonai, que enseña al hombre el camino de la prosperidad oculta. Así como Moisés extendió su vara sobre el mar y las aguas se separaron, así yo extiendo mi fe sobre el vacío, y las puertas de la abundancia se revelan. No pido por avaricia, sino por justicia, que el flujo venga a mí para que pueda ser un canal de bendiciones. Shema Yisrael, la riqueza es un eco, y yo soy la voz que llama. El aire de la habitación se volvió espeso, como cargado de electricidad. Elías sintió un calor en su pecho, una pulsación que no provenía de su corazón, sino de algo más allá. De repente las monedas sobre la mesa comenzaron a vibrar levemente, como si una corriente invisible las atravesara. Uno de ellos, desgastado por el tiempo, rodó hasta el borde y cayó al suelo con un sonido metálico que resonó más fuerte de lo debido. Al día siguiente Elías recibió una llamada de un antiguo colega, un banquero suizo que no había hablado con él en años. Elías, ¿recuerdas el proyecto de restauración de los rollos del Mar Muerto? Encontramos un patrocinador, un hombre muy rico, dispuesto a financiarlo todo. Pero preguntó por ti específicamente. Dice que soñó con un hombre con barba blanca que mencionó tu nombre. En los meses siguientes Elías probó la fórmula cuidadosamente, siguiendo siempre las reglas despiadadas del pergamino: dar antes de recibir, bendecir cada transacción, nunca retener por miedo. Cada vez que llegaba el flujo de dinero, ya fuera a través de herencias inesperadas, contratos ventajosos o simples oportunidades que aparecían como por milagro, reservaba una parte para la caridad, como mandaba el texto: la mano que sostiene demasiado ahoga la fuente. La mano que da sabiamente hace brotar ríos. Pero la fórmula tenía un precio. No en dinero, sino en disciplina. Elías descubrió que cualquier desviación, un pensamiento mezquino, una acción egoísta, hacía que el flujo se secara instantáneamente. Una vez, después de retener un pago a un artesano por pura terquedad, se despertó al día siguiente con todas las velas encendidas. Agadas, el agua del vaso turbia y las monedas ennegrecidas, como quemadas por dentro. El pergamino advertía: la abundancia obedece a la ley del equilibrio. Quien rompe la alianza cosecha la escasez que sembró. Años más tarde, ya anciano, Elías ben Simón llamó a su nieto, Ariel, a una reunión a medianoche en la misma habitación donde empezó todo. Sobre la mesa, solo la copa de plata, ahora llena de agua fresca, y un sobre amarillento. Abuelo, ¿es cierto que descubriste el secreto de Moisés para atraer riquezas? Preguntó Ariel con los ojos brillantes.
Ilaiche sonrió y pasó los dedos por el desgastado pergamino. No es un secreto, Ariel. Es una ley. Como la gravedad, como el fuego. Moisés no inventó la abundancia, aprendió a alinearse con ella. Pero escucha con atención, el poder no está en las palabras ni en los rituales. Es de pura intención. Si usa esto simplemente para llenarse los bolsillos, la fórmula se volverá en su contra. Si lo utilizas como conducto, hizo una pausa, mirando las velas parpadeantes, entonces nunca más volverás a sentir falta. Con manos temblorosas, Elías le entregó el sobre. Aquí está la fórmula. Pero recuerda, el verdadero tesoro no es el oro que llega a ti, sino la capacidad de hacerlo fluir sin apegos. Ahora enciende las velas. Empecemos. Ariel abrió el sobre con reverencia, como si temiera que el papel se desintegrara al tocarlo. En el interior no había símbolos cabalísticos ni fórmulas mágicas, sino una lista sencilla, escrita en hebreo antiguo con 7 principios grabados con tinta descolorida. El primero decía, da antes de recibir, como el río que alimenta el mar sin secarse nunca. ¿Eso es todo?, murmuró decepcionado. Elías rió suavemente como si leyera sus pensamientos. Esperabas un hechizo. La riqueza no es un truco, es un ciclo. Moisés no llenó el desierto con oro para sí mismo, enseñó a su pueblo a sembrar, a compartir, a confiar en que la tierra respondería. Señaló el segundo principio, la mano que aprieta con fuerza pierde lo que ya tiene, la mano abierta atrae lo que aún no ha visto. La verdadera prueba es no ganar, Ariel. Es dejarse llevar. Las velas crepitaron como si el aire mismo aprobara sus palabras. Ariel sintió el peso de la duda. Había pasado años acumulando, guardando cada moneda como si fuera la última, y aquí estaba este anciano diciéndole que la clave era todo lo contrario. Pero algo ardía en su pecho, un recuerdo olvidado de cuando era niño, había compartido su pan con un extraño y al día siguiente su madre había encontrado una canasta de frutas en el umbral. ¿Y si lo doy todo y no me devuelve nada? Su voz tembló. Entonces habrás dado, respondió Elías serenamente. Y eso en sí mismo es riqueza. Pero dudo que el universo permita que un corazón sincero permanezca vacío. Ariel respiró hondo. Esa noche, en lugar de guardar el sobre, copió los principios en papel nuevo y dejó el original sobre la mesa, junto a una bolsa que contenía la mitad de sus ahorros. Al amanecer, un hombre llamó a su puerta, un comerciante cuya caravana había sido asaltada y que pidió ayuda para volver a casa. Sin dudarlo, Ariel le entregó la bolsa. Pasaron los días. Ariel comenzó a distribuir semillas a los agricultores locales, a ofrecer refugio a los viajeros y a enseñar lo que había aprendido de Elías a cualquiera que quisiera escucharlo. No pasó mucho tiempo para que su casa se convirtiera en un punto de encuentro, donde la gente intercambiaba no solo bienes, sino también historias, risas y esperanzas. Y como Elías había prometido, comenzó el flujo. Un comerciante le regaló una bolsa de especias raras en agradecimiento, un granjero dejó 2 cabras en la puerta de su casa, una mujer, a cuya hija había ayudado a curar con hierbas, le cosió un manto que atraía miradas y ofertas, allá donde iba. Pero el verdadero milagro no estuvo en lo que recibió, sino en lo que ya no necesitaba conservar. Una tarde, años después, Ariel encontró a Ilaiche sentado a la sombra de una higuera, observando el bullicio de la aldea que ahora prosperaba a su alrededor. Mentiste, dijo Ariel, sonriendo. No fue una fórmula. Fue una semilla. Y tú lo plantaste, responde. Yo, Elías, cerrando los ojos como escuchando el viento. Moisés no atrajo riquezas. Atrajo confianza. Y la confianza, hizo un gesto circular con la mano, es la moneda que nunca se agota. Cuando Elías murió semanas después, Ariel lo enterró debajo de la higuera y, donde descansaba su cabeza, brotó un manantial. El agua era clara, dulce y decían que quien bebía de ella sentía un extraño deseo de compartir lo que tenía. Algunos lo llamaron un milagro. Ariel sabía que era simplemente la ley, la misma que Moisés entendería en el desierto, que Elías le había transmitido y que finalmente aprendió no con palabras sino con el silencio de sus propias manos vacías. Años más tarde, ya anciano, Ariel escribió sus propios principios en un pergamino nuevo. No para conservar, sino para dar. Y así, como el río que nunca cesa, la fórmula siguió su curso. El agua y la piedra.
El pergamino de Ariel viajó por manos que no sabían leer, pero entendían el peso de lo que llevaban. Pasó por comerciantes que lo cambiaban por sal en un oasis, por un pastor que lo utilizó para encender un fuego en una noche de viento glacial, por un niño que lo dobló en forma de barca y lo dejó navegar por las aguas de la fuente bajo la higuera. Cuando el papel se deshizo, las palabras ya estaban grabadas en quien las había tocado, sin siquiera saberlo. Entre quienes recibieron el legado se encontraba Raquel, una tejedora de un pueblo al borde del desierto. No era pobre, pero vivía con el miedo de serlo. Guardaba hilos de seda en cofres cerrados con llave, contaba cada moneda como si fuera la última y dormía con la llave debajo de la almohada. Hasta que un día un viajero sediento se detuvo en su puerta, ofreciendo a cambio de agua un hilo de lana teñido de un azul tan intenso que parecía robado del cielo al anochecer. Raquel vaciló. Pero la sed del hombre era visible y ella recordó la fuente de Elías, la historia que contó su abuela sobre el agua que hacía que los hombres quisieran dar. Le dio de beber. Y sin saber por qué, cuando el viajero partió, dejó consigo no solo el hilo azul, sino también un ovillo de lino que guardaba desde hacía años. Esa noche Raquel soñó con manos vacías que se llenaban. El comerciante y el desierto. El hilo azul llegó a manos de David, un comerciante que comerciaba con caravanas entre ciudades lejanas. Reconoció la calidad de la lana y supo que podía venderla por 10 veces su valor en Samaria. Pero al pasar junto a la fuente de Elías se detuvo. Un hombre mayor, de ojos lechosos como agua turbia, le pidió algunas de sus mercancías para hacerle un manto a su hija, que se casaba dentro de 3 días. David se ríe. Un hilo no hace una capa, viejo. El hombre no insistió. Simplemente bebió de la fuente y dijo, la confianza es como la seda. Cuanto más la estiras, más fuerte se vuelve. David continuó su viaje, pero por la noche, cuando acampó, encontró en su bolsa no 1, sino 3 ovillos de hilo azul, el mismo que había recibido. Y entre ellos una nota en letras temblorosas, para la novia. Del comerciante que no mide lo que da. Regresó. Entregado los cables. Y en la boda, cuando la novia bailaba con su manto que brillaba como el cielo nocturno, David comprendió que algunas monedas no se pueden gastar, solo invertir. La última lección. Años más tarde, cuando la fuente de Elías se secó debido a una sequía que duró 7 lunas, los aldeanos culparon a la codicia. Alguien robó el agua, dijeron. Alguien violó la ley. Raquel, ya mujer de cabello blanco, se dirigió al lugar donde la higuera se estaba secando. Excavó con las manos hasta sentir los huesos de Ilaiche aún intactos. Y entonces hizo lo que nadie más se había atrevido, entregó el último cántaro de agua que guardaba en su casa, derramándolo sobre la tierra agrietada. A la mañana siguiente la fuente volvió a brotar. Pero esta vez el agua sabía diferente, salada, como lágrimas. Y quien bebía de él no sentía el deseo de dar, sino la certeza de que ya había dado demasiado. Ariel, si todavía estuviera vivo, habría sonreído. Porque la última lección no estuvo en el pergamino, ni en la pila bautismal, ni en las manos generosas. Fue en el momento en que entró Raquel. Descubrí que la confianza no es una moneda, sino la balanza que pesa todas las demás. Y así, cuando murió, no dejó herederos ni baúles, ni llaves debajo de las almohadas. Dejó solo una historia, y las historias, como el agua y el viento, pertenecen a quienes las escuchan.